Bien, hermanos. Entonces vamos a continuar o a ver este tema que tiene que ver con el descontento en la iglesia. ¿Ya? Como la vez pasada hablamos de la división, ciertamente, y el autor así lo menciona, el descontento muchas veces puede ser una causa de las divisiones. Y por tanto, vamos a tomar o tener como referencia una carta del apóstol Pablo que es totalmente contraria al descontentamiento. No sé si se les viene a la mente cuál es la carta o la epístola de la alegría, del gozo. Filipenses. Así que vamos a Filipenses, vamos a leer el capítulo 4. Así que búsquenlo por ahí, Filipenses 4, y vamos a leer un par de versículos. Filipenses capítulo 4, búsquenlo por favor, y vamos a leer los primeros 9 versículos en este momento. O leamos hasta el 11, Filipenses 4 del 1 hasta el 11, y vamos a leerlo de forma alternada, así que yo voy a leer los versículos impares, usted lee los pares, y todos juntos leemos el 11, que es el versículo final de esta lectura. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todos juntos el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esto es palabra del Señor. Por tanto, hoy vamos a tratar, y quédense con ese texto bíblico que después vamos a profundizar un poquito más, lo hemos leído de forma introductoria. Como ya les comenté, vamos a hablar del descontento, o mejor dicho, la cura para el descontento de la iglesia. ¿Qué es lo que dice Miguel Núñez en su libro? Él comenta lo siguiente: ante un problema cualquiera, elegimos sentirnos de una forma o de otra, con aceptación o descontento, y esa actitud depende en gran medida de cuánto comprendamos que Dios es soberano. En su soberanía, Él orquesta las circunstancias alrededor de mi vida para que contribuyan a formar la imagen de Cristo en mí. Si todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, entonces para el Hijo de Dios nunca hay razones que justifiquen su queja. Eso es lo que dice Miguel Núñez. Si somos hijos de Dios, si comprendemos su voluntad y entendemos de que todas las cosas que nos ocurren son conforme a su propósito, no habría ninguna razón que pudiese justificar nuestra queja o nuestro descontentamiento. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo también la iglesia ha lidiado con esto de
muchas veces las quejas o el descontento. Quiero que alguien busque Hechos 6, del 1 al 3. Otra persona busque la primera carta a los Corintios, 3, del 1 al 7. Otra persona que ocupe Filipenses 4, que acabamos de leer, el versículo 2. Otra persona Éxodo 16, del 1 al 4. Y otra persona busque Números 11, del 1 al 6. Entonces, Hechos 6. ¿Quién tiene Hechos 6? Ya, hermana Adriana. 1 Corintios. Ya, hermana Jessica. Filipenses. Cualquiera. Ya, Pablo. Éxodo. Ya, Daisy. Éxodo 16, del 1 al 4. Y Números 11. Ya, la Denise. Vamos con Hechos 6. Algunos van a ser parecidos a los que hablamos en la clase pasada. Del 1 al 3. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ya, muchas gracias. ¿Se acuerdan de esta lectura, de esta historia? Cuando la iglesia empieza a crecer, empieza a haber quizás un mal funcionamiento de la iglesia, porque ¿qué es lo que ocurre? Que habían ciertas viudas que no estaban siendo atendidas, que eran las viudas extranjeras. A eso hace referencia. Y empiezan por decirlo de alguna forma, a reclamar. Es decir, que no la están dejando de lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la iglesia acá? En este caso, los 12, convocan y eligen a 7 varones que van a suplir esta necesidad. En este caso, ahí después se mencionan más adelante los nombres de estos. Y por tanto, los apóstoles, ellos siguen con su labor, que es la oración y la predicación de la palabra, que es el versículo 4. ¿Ya? Esa es la labor principal de los apóstoles. La oración y el ministerio de la palabra. Por lo tanto, ya vemos en la iglesia este caso de que había algo que estaba mal y que tuvieron que corregir, ¿ya? Dado que había una murmuración por parte de un grupo de creyentes. 1 Corintios 3, del 1 al 7. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno consiguió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hasta el 7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. También se acuerdan de esta historia, ¿cierto? Que Pablo los trata de inmaduros, en palabras más coloquiales, porque ellos seguían a ciertas personas. En vez de poner su mirada en el Señor o en Cristo, habían ciertos caudillismos en la iglesia. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían Apolos, otros decían Cefas, incluso algunos Cristo, y por tanto Pablo dice, en realidad somos todos siervos, ¿no? Este tipo de discusión, este tipo de pensamientos no deberían estar en la iglesia, ¿ya? Filipenses 4.2, que lo acabamos de leer, vamos a hacer el énfasis en el problema que está tratando Pablo. Si alguien puede leer el versículo 2 de Filipenses 4. Pablo, dale. Ruego a Gloria que sean como niños en ti en el Señor. Ya. Todo lo que nosotros acabamos de leer sirve de contexto para poder comprender cuál es el problema que está resolviendo Pablo. Y si ustedes se dan cuenta acá, está hablando entendería yo, a 2 mujeres. ¿Ya? Creo que estos son 2 nombres de mujeres, Evodia y Síntique,
que eran dos hermanas de esta iglesia, que al parecer habían ciertas diferencias o ciertas rencillas, y es ahí cuando Pablo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego después desarrolla, pide ayuda e incluso después da los pasos para cómo la iglesia debería lidiar con esto. Entonces, vemos también acá en la iglesia de Filipos que este tema de las diferencias o incluso los desacuerdos o el descontento era parte de la iglesia, porque somos personas distintas y muchas veces vamos a discrepar en ciertas cosas. ¿Ya? Más adelante vamos a profundizar en este texto, solamente quería que lo tuviésemos ahí a la mano. Vamos con Éxodo 16, del 1 al 4. Si alguien lo tiene, que lo lea. Éxodo 16. ¿Quién era? Ah, ya. Ya, te esperamos nomás. Y otra persona busque Números 11. Ya, era la Denise. Ya, vamos con Éxodo del 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, y está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, después una vez atado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ya, muchas gracias. ¿Se acuerdan de esta historia? Este relato. Y fíjense lo mal agradecidos que eran los israelitas. Porque estando en el desierto, habiendo sido ya liberados de Egipto, ¿qué empiezan a decir? Versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y acá viene la ironía. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces aquí vemos también una queja de Israel, un descontento ante el propósito de Dios. Lo que están diciendo es que, dicho de otra forma, estábamos mejor allá, estábamos mejor en Israel. Por lo tanto, el Señor nos trajo aquí a puro vivir penurias, a puro sufrir. No es justo, diría alguien por ahí. ¿Ya? Números 11. Si alguien la Denise, ¿cierto? La Denise. Números 11, del 1 al 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de temer Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de banco, de los pepinos, de los melones, los ¿Puerros? las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que nada de nuestro. Ya, muchas gracias. Vemos nuevamente un reclamo, una crítica nuevamente de Israel que estaba descontento o disconforme con lo que el Señor le estaba dando. Y el versículo 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, mal agradecido. El Señor le había dado el maná y aún así ellos querían o se acordaban de lo que comían anteriormente y decían que estaban mejor en ese sentido. ¿Qué es lo que menciona el autor? Él dice lo siguiente: aunque es cierto que algunas de estas quejas
puedan ser genuinas, como fue el caso de las viudas, esto en Hechos, que ya mencionamos, no es menos cierto que la mayoría de las veces las quejas se originan en nuestra mente carnal y se agravan cuando no estamos dentro de los propósitos de Dios. Por lo general, la queja no tiene que ver con una realidad exterior, sino con una actitud interior del corazón. Muchas veces las quejas contra los demás representan mi estado de insatisfacción en áreas de mi vida, que con frecuencia no tienen nada que ver con el motivo de mi queja. La realidad es que el pueblo de Dios dice creer que todas las cosas cooperan para bien, pero con su manera de vivir demuestra lo contrario. Entonces, ¿qué podemos destacar de lo que dice Miguel Núñez? En primer lugar, que el origen de nuestras quejas o el fundamento de nuestras quejas muchas veces va a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra disconformidad. Y la queja va a ser una manifestación de aquello. Por lo tanto, dicho de otra forma, cuando nos quejamos, muchas veces estamos manifestando algo de nuestro corazón que no está bien. Eso es lo que está diciendo el autor. Por lo tanto, lo contrasta con lo que acabamos de leer delante, de que si efectivamente somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y creemos que todas las cosas nos ayudan para bien, que eso está ahí en Romanos, ¿cierto? Pero muchas veces nuestra manera de vivir demuestra lo contrario. Y pasa muchas veces que somos cristianos, que nos quejamos. En las iglesias hay cristianos que se quejan, que están constantemente mostrando disconformidad o un descontento con ciertas situaciones que ocurren, ¿ya? Por lo tanto, vamos entonces al texto que les mencioné al inicio, que es de la carta del contentamiento. Así que vamos a Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4 del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 13. Filipenses 4 del 1 al 3. ¿Ustedes saben dónde la escribe Pablo esta carta? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Entonces fíjense lo contrastante que es. Pablo en la cárcel sufriendo y aún así escribe una carta de gozo, de alegría, de gratitud. Por lo tanto, ya eso nos deja una conclusión de cómo Pablo incluso veía las adversidades como una forma también en la que el Señor se glorifica. Y Pablo tenía muchas razones para estar quejándose, con cierta razón. Pero aún así él no considera eso como un motivo para quejarse, sino por el contrario, ocupa esa situación, esta carta para animar y mostrar gozo a la iglesia, ¿ya? Así que vamos a leer Filipenses 4 del 1 al 13, ¿ya? Así que, dado que hay hermanos que se han sumado y que no participaron en la primera lectura, vamos a leerlo de nuevo, ¿ya? De forma alternada. Así que vamos a incorporar 2 versículos más, el 12 y el 13. Dice así, y pongan atención a lo que Pablo está narrando acá, de forma alternada. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Trece, todos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan de ese versículo, cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ha sido muchas veces mal utilizado, mal aplicado. Pero si lo piensan bien, y me pasó a mí también, que leyendo todo el capítulo 4, como que nos da una nueva perspectiva de cómo entender este versículo. Porque Pablo no está hablando de él en realidad. Pablo lo que está haciendo es, entre comillas, sanando una iglesia. Él está corrigiendo una actitud mala en la iglesia. Y él ahí después se pone en ejemplo a él. Pero el centro es una discusión o una diferencia que hay dentro de las iglesias, o de esta iglesia en este caso, dado que evidentemente, o lo que indica el texto, es que habían dos personas que no estaban remando para el mismo lado. Eso es lo que dice el versículo 2. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ese es el tema que Pablo está trabajando, ese es el tema que Pablo va a desarrollar. Por lo tanto, el autor nos plantea siete pasos para curar el descontento en la iglesia, en función de este versículo. En primer lugar, va a decir, ame de forma entrañable, y eso lo saca del versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo ocupa el concepto de amar, lo ocupa tanto al inicio como al final de este versículo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Por lo tanto, la primera forma de curar el descontento o incluso evitarlo es que el amor se manifieste en la iglesia. Si no somos una iglesia que ama, si no procuramos estar constantemente amándonos como hermanos, pueden pasar este tipo de situaciones. Y por otro lado, acá Pablo claramente está mostrando un corazón pastoral, ya que él es un apóstol que conocía a esta iglesia y le está escribiendo con mucho amor. Él le dice, amados míos, deseados, gozo y corona mía. Por lo tanto, Pablo lo que está haciendo acá, e intento imaginármelo, él también sufre al corregir a la iglesia. Él sufre cuando ve que hay una situación incorrecta en la iglesia, cuando las cosas no están funcionando como deberían. Y Pablo lo siente. Y es por eso que después dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué es lo que vemos acá que menciona Pablo? Si ustedes se fijan en este trozo que hemos leído, él menciona en muchas ocasiones esta idea de en el Señor. No sé si se fijaron. En el versículo 1 dice, al final, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y creo que más adelante también lo vuelvo a mencionar en el versículo 4, regocijaos en el Señor. Creo que no hay más. Si encuentran otro más adelante, me avisan. Pero de forma rápida recuerdo esos tres. En el 10. Me gocé en el Señor. Muy bien. Por lo tanto, Pablo aquí está mencionando la relevancia o la importancia de estar en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancias tiene eso de en el Señor? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿A alguien se le ocurre? Que viva el Señor en nosotros. ¿Cómo? Que sea el Señor en nosotros. ¿Ya? ¿Alguien más? Confiar siempre en Él, no tengamos problemas, dificultades, que todo Él lo soluciona, que Él conoce toda nuestra vida y Él nos va a solucionar todo o nos va a guiar a la solución. ¿Ya? ¿Alguien más?
quiere decir Pablo cuando ocupa esta idea de en el Señor? Más que nada que no nos apoyemos en nuestras fuerzas, en nuestras convicciones personales, ¿Ya? sino que sepamos confiar y esperar en el Señor. Ya, bien. Todo lo que mencionó está bien. Tiene que ver con esto de vivir o de confiar en el Señor. Que la palabra del Señor more en nosotros. Que nuestra confianza esté en Él. Porque si dejamos al Señor de lado, si no es la palabra del Señor la que reina y muera en nuestra vida, claramente vamos a hacer cosas que no son correctas. Y eso va a traer también las consecuencias. Por lo tanto, por eso Pablo ocupa esta idea de en el Señor. Estad firmes en quién? En el Señor, no en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento o en lo que tú crees que es correcto, sino que estás firme en qué? En lo que el Señor dice, en la palabra del Señor. Por lo tanto, como iglesia también, eso ya es un principio importante para nosotros. ¿Cómo estamos firmes? ¿De qué forma estamos firmes? ¿En nuestra propia experiencia, en lo que nosotros creemos que es correcto? ¿O en el Señor? ¿O en la palabra del Señor? Lo que el Señor nos llama a hacer. Yo creo que es lo segundo. Así podemos estar firmes. Y eso también aplica en lo segundo. Ruego a Vodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y es lógico eso. Cuando estamos en el Señor, cuando seguimos la palabra del Señor y la palabra del Señor va moldeando nuestra vida, va transformando nuestro ser, claramente vamos a ser del mismo sentir. Si no va a ser todo lo contrario, cada uno va a pensar distinto, cada uno va a vivir la vida de forma distinta, cada uno va a enseñar de forma distinta. Cuando dejamos de lado al Señor pasan esas cosas. Por tanto, lo que está haciendo Pablo aquí es exhortar a estas dos hermanas a que cambien quizás su forma de actuar, su forma de pensar, de relacionarse, y que sean en un mismo sentir, en el Señor. Y esto no solamente aplica para ellas, sino que para toda la iglesia que está recibiendo esta carta. Así también para nosotros. Por lo tanto, en primer lugar, somos llamados a amar, pero también a caminar en los caminos del Señor, en el Señor, como dice Pablo. ¿Sí? El versículo de lo mismo del capítulo 4 al 6 y 7, en la versión NBI dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Exactamente, sí. De hecho, lo vamos a ver más adelante esos versículos, pero son claves también con la forma de pensar. Punto 3, sea un pacificador. Fíjense cómo en el versículo 3 Pablo va a mencionar o va a incorporar a más personas en esto. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Ya? Aquí menciona a alguien que en realidad no describe con su nombre, pero sí posiblemente era alguien conocido, alguien que la iglesia iba a comprender quién era. Te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, Pablo está pidiendo ayuda a otros. Dado que él no estaba presente, lo que está diciendo es que él conocía a alguien en esta iglesia que podía ser un intermediario, ayudar a estas hermanas, que las ayudes. Luego incorpora a otro, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo también, entre comillas, delega o pide ayuda a su amigo, a su compañero, para que interceda y ayude en esta diferencia de opinión de estas dos hermanas. Por lo tanto, también esto es importante, y acá hay un principio que nosotros podemos destacar también, de que somos llamados también a ser pacificadores, somos llamados a poder interceder o intermediar entre hermanos. Yo creo que todos alguna vez nos hemos pillado o nos hemos encontrado con alguna situación compleja en la iglesia en donde dos personas a lo mejor están peleadas, en donde no se hablan o no se miran incluso.
¿Qué es lo que podríamos hacer entonces? Ser también intermediarios, poder mediar entre estas dos personas. Por tanto, si tú ves o tú te has encontrado en la iglesia un caso así, donde tú estás ahí entre medio, más que ser un testigo pasivo, yo creo que también tú eres llamado a mediar entre esas dos partes, en buscar la comunión, buscar el amor y que puedan aunar sus diferencias y estar en un mismo sentir en el Señor. Pablo eso es lo que está lidiando. Pablo no quiere bandos en las iglesias. Pablo no quiere de que algunos digan que son de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo. Pablo quiere que estén todos en un mismo sentir. Por lo tanto, como iglesia, también somos llamados a eso. Y para cerrar la idea, este es un libro bien interesante, el que estamos leyendo de una iglesia conforme al corazón de Dios, porque el objetivo de Miguel Núñez es poder fortalecer, en primer lugar, su iglesia, la iglesia en la cual él predica, porque él lo que quiere, o lo que quiere el Consejo de Pastores, es que sea una iglesia sana, que sea una iglesia madura. Él no está diciendo de que estos problemas no van a estar en su iglesia. Él no está diciendo de que esto jamás va a pasar en su iglesia. Él lo que está buscando hacer es preparar a la iglesia para que cuando ocurran estas cosas, la iglesia sepa cómo reaccionar, cómo actuar. Y es interesante porque todo lo que hemos visto en este libro nos ha ayudado harto a nosotros también, ya que somos una iglesia en formación. Somos una iglesia que está, no sé si es la palabra correcta o no, pero está formando su identidad. ¿Ya? Somos presbiterianos reformados, esa es nuestra identidad, pero hay otras cosas que son fuera de aquello que la estamos formando. Estamos conociéndonos, estamos compartiendo, estamos, entre comillas, armando nuestros propios códigos de relacionamiento, de diversas cosas. Estamos en un proceso de formación. Ha llegado mucha gente, posiblemente llegará más gente, estamos cerrando el año ya y damos gracias a Dios por cómo nos ha bendecido. Y no me cabe duda que el otro año va a ser igual o incluso más. Pero eso implica que seamos una iglesia preparada, una iglesia madura. Que lo que ocurría acá, por ejemplo, en Evodi y Sintique, que si es que llega a ocurrir acá, entre dos hermanos, tengamos la madurez para resolver los problemas. Que estemos en el Señor, que podamos buscarle, que podamos resolver nuestros problemas. ¿Ya? Una vez escuché que alguien dijo por ahí, cuando las iglesias crecen o cuando las iglesias son grandes, los problemas aumentan o crecen también. Puede ser, yo no sé si sea así. Yo al menos, en mi experiencia, creo que no es tan así. No sé si cuando llega gente nueva, esa gente trae problemas. Yo creo que no. Yo creo que muchas veces el problema somos nosotros mismos. Y lo digo con mucho respeto, hermanos, pero a veces somos nosotros mismos el problema. Por lo tanto, tenemos que ir en este caminar de poder madurar en la fe, de estar firmes en la palabra del Señor y poder ser una iglesia sana, una iglesia madura. Que esas sean nuestras oraciones. Que realmente oremos eso. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia capaz de poder amar, de caminar en el Señor, de ser pacificadores, y de que podamos resolver nuestros problemas. Yo aquí les quiero hacer una pregunta, hermanos. Asumiendo de que pueden haber dos tipos de problemas en la iglesia. Algunos que son doctrinales y otros que son domésticos o comunes. ¿Cuáles creen ustedes que son los que más abundan en una iglesia? Los domésticos. Entonces, ese es un desafío importante, porque podemos estudiar mucho la palabra, tener las cosas claras bíblicamente, doctrinalmente, estar clarísimos, pero muchas veces son cosas domésticas, de carácter. Y ahí fallamos. Entonces, oremos en ese sentido, para que el Señor nos ayude a caminar y ser cada vez más fieles a Él. Hermano Igor, usted quería decir algo, ¿no? ¿Había levantado la mano? ¿No? ¿No? Ah, sí. Sí, que dice lo que dice que el compañero fiel de Filipenses 4:3, lo más probable es que Silas. Ya. Él lo acompañaba en los viajes y partieron en Filipo. Silas. Ya, muchas gracias. Interesante.
Bien, entonces, en primer lugar, ame de forma entrañable. En segundo lugar, camine en el Señor. En tercer lugar, sea un pacificador. Y en cuarto lugar, dice Miguel Núñez, viva el gozo del Señor. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y por si le quedó dudas, otra vez digo, regocijaos. Viva el gozo. Esté alegre. Eso es lo que está diciendo. Esté alegre. Que su cara demuestre que usted es hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que su mirada evidencie que realmente usted es cristiano. ¿No? Si usted realmente es cristiano, hijo de Dios, no debería estar siempre con la cara larga. No digo que no pueda estar, pero debería estar siempre alegre. Entonces, somos llamados a regocijarnos, a vivir el gozo, a que podamos tener alegría. Pero también dice, confíe en el Señor, versículos 5 y 6. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué significa acción de gracias? ¿Ya? Una actitud de gratitud, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que está diciendo. Por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con una actitud de gratitud al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sé agradecido. Y esto puede pasar por alto, pero lo que está diciendo es sé agradecido. Porque cuando no eres agradecido con el Señor, vas a estar deseando otras cosas. Y eso te va a traer problemas. Pepe. En relación a este versículo, con acción o con actitud de agradecimiento, cuando las situaciones no nos favorecen, ¿cómo se podría abordar una circunstancia difícil y tener gratitud en el proceso? ¿Tener una acción de gracia en el proceso? Sí, buena pregunta. Yo creo que cada caso es especial. No podría darte una respuesta general porque claramente hay cosas que yo no he vivido y que no he experimentado, por lo tanto no te puedo decir si te pasa eso, haz eso. Lo que sí podría decir es cuál debería ser nuestra convicción y que eso va a reflejar nuestra actitud. El creyente o el cristiano siempre tiene que tener en mente de que el Señor es soberano en primer lugar. Que todo lo que nos ocurre está dentro de su voluntad. Y eso es importante. Nada de lo que nos está pasando, nada de lo que nos ocurre en el día a día o que nos va a ocurrir o que nos ocurrió, se escapó de la voluntad de Dios. Si eso nos pasó es porque Él quiso que pasara. Por lo tanto, eso ya es una verdad que nos ayuda también a enfrentar. Por otro lado también, lo que dice el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso también es una gran verdad, que nos da también valor y fuerza a la hora de enfrentar. O sea, cuando tú estás lidiando con una enfermedad, un problema, o tema económico, o incluso en la iglesia, o con una persona, tú tienes que también preguntarte, Señor, ¿cómo tú vas a ser glorificado con esto? Yo creo que eso también tienes que preguntarte. Por ejemplo, si tú has perdido tu trabajo, o te quedaste sin trabajo, uno podría perfectamente echarse a morir y decir, pero Señor, ¿por qué? Pero quizás uno debería preguntarse, Señor, ¿qué quieres de mí ahora? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Dónde quieres que yo trabaje? O si bien ahora voy a estar en la casa, ¿qué quieres que haga? ¿Será que a lo mejor necesito tiempo para yo reencontrarme contigo? ¿Será que a lo mejor tú quieres eso? ¿Será que a lo mejor mi trabajo era un ídolo en mi vida y tú lo destruiste a fin de que yo estuviese más cerca de ti? Yo creo que esas preguntas también son válidas que tenemos que hacernos. Porque claramente no vamos a tener respuesta a muchas cosas. Pero sí sabemos de que el Señor es soberano y que las cosas que nos ocurren nos ayudan a bien, las entendamos o no. Y yo creo que el caso más práctico o que ejemplifica esto es la historia de José en Egipto.
Ahí uno podría decir, o viendo toda la historia completa, ahí uno ve la soberanía de Dios y que todas las cosas ayudan para bien. Porque, ¿por qué José termina en Egipto? ¿Sabe? Humanamente, ¿por qué José termina en Egipto? ¿Mm? Los hermanos lo vendieron. Entonces uno podría, o José podría haber dicho, Dios se olvidó de mí, ¿cierto? Dios no me ama, Dios no me quiere. Pero José termina después en Egipto y es parte ya de la parte alta. ¿Qué ocurre después? ¿Mm? Hay una crisis de hambruna, por decirlo de alguna forma, y sus hermanos llegan ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué pasa? Él los recibe, los ayuda. Entonces ahí uno podría decir, ¿ve? Ahí está el plan de Dios. El hecho de que los hermanos humanamente lo hayan vendido estaba dentro de la soberanía de Dios, porque al final de cuentas los hermanos y los demás miembros de su familia pudieron salvarse de esta escasez. Entonces ahí uno puede decir, está dentro de los planes de Dios. Pero ¿qué ocurre después? Se quedan en Egipto, son esclavos de Egipto. Entonces ahí uno nuevamente podría decir, chuta, pero ¿cómo son los planes de Dios entonces? ¿Era para bendición, para que se salvaran o era para que quedaran de esclavos? Y luego, ¿qué ocurre con Israel en Egipto? Dios los libera, los saca de ahí, los hace parte de un pueblo, establece un pacto, lo cual claramente es algo positivo dentro de los planes de Dios. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros no vamos a comprender el porqué de las cosas. Muchas veces no vamos a comprender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Y creo que un autor así lo dice, que muchas veces vamos a entender las cosas una vez que lo veamos desde lejos. Una vez que veamos todo el panorama completo, vamos a decir, realmente el Señor tenía razón en lo que estaba haciendo. En el momento a lo mejor es difícil. En el momento es muy complicado darle un significado a lo que está pasando. Pero sí somos llamados a confiar. Y una vez que la situación ocurre, ha pasado el tiempo, los años, y uno mira hacia el pasado, uno dice, menos mal que el Señor hizo eso. Qué bueno que el Señor hizo eso. Yo creo que así tenemos que vivir la vida. Hermano Igor. Cuando estudiamos el libro de Habacuc, cuando Habacuc reclama, y la respuesta de Dios no es siempre la que nosotros queremos. Y responde con un pueblo que los somete y los vuelve a castigar, y después Dios castiga a ese pueblo nuevamente. Y lo que tiene que ver también es lo que dicen estos textos, tiene que ver con la madurez. Con el trato que Dios tiene. Por eso Pablo repite siempre, he sido enseñado, siempre hay una enseñanza de parte del Señor, siempre hay un trato que tiene Dios. Y a veces nosotros no escuchamos esa cosa, porque tenemos nuestra mente ocupada en las cosas naturales, y de repente no dejamos que Dios nos hable en el momento de oración, en el momento que pasamos tiempo con Él. A veces pasamos muy poco tiempo con Él, y eso va a depender de nuestra madurez. Porque podemos leer los versículos, el mismo versículo, todo lo puede Cristo Jesús, pero hay gente que cuando es nueva en la fe, no tiene tratos todavía con Dios. Ese versículo a veces no va a significar absolutamente nada, porque todos los problemas lo van a agobiar, y la fortaleza viene de los procesos. Pablo no fue el apóstol Pablo de la noche a la mañana, ninguno de los apóstoles fue lo que fue de la noche a la mañana, tuvo un proceso. Y ese proceso tenemos que trabajarlo y se llama madurez. Por eso dice Pablo, usted es inmaduro, le dice en 1 Corintios. En la versión Valera dice carnal. El original dice inmaduro. Está tratando de inmaduro a la gente. Sí. Entonces, el tema está en cómo nosotros vivimos y aplicamos la fe. ¿Ya? Que tiene que ver con la madurez. Y yo les quiero colocar un ejemplo así. Es un caso hipotético, obviamente. Pero yo creo que también va a reflejar un poco cómo respondemos como iglesia, si es que llegase a ocurrir. Pero imagínense una vez, no sé, ocurre un terremoto y se nos cae esto, o se incendia, y lo perdemos todo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Quejarnos?
reclamar al Señor tanto que nos costó y de un momento a otro te lo llevaste? La oportunidad de crear un templo más grande. O quizá el Señor quiere que estemos en otro lado. O que seamos 2 templos o 2 iglesias en 2 lugares distintos. Tenemos que hacernos esas preguntas también. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Cuando nos pasen situaciones complejas como iglesia, tenemos que responder de esa forma. Más que quejarnos y reclamar al Señor, tenemos que decir o pensar en primer lugar, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? ¿Por qué nos estás haciendo pasar por esto? Eso es importante. ¿Qué dice el versículo 7? En función de esto, el autor nos llama a vivir de forma correcta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es el corazón, bíblicamente? ¿Qué es el corazón? Es el todo, el todo. ¿Ya? En el concepto hebreo, porque Pablo era judío, el corazón significa eso. ¿Ya? Hay un proverbio que dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Ya? Lo que está diciendo ahí es cuida tu corazón porque de ahí sale todo lo que tú haces. Eso es lo que está diciendo. Entonces fíjense lo que Pablo está haciendo acá. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Está reafirmando la idea en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, y fíjense lo maravilloso que está diciendo acá, que tiene que ver con la forma de pensar. Cuida tu corazón. ¿De qué manera? Todo lo que es verdadero, versículo 8, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tiene que ver con cómo te estás alimentando también. De cosas malas, cosas negativas, cosas falsas, deshonestas, injustas, impuras, o cosas que realmente son correctas. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esas cosas tienes que pensar. En las cosas buenas, las cosas que te llevan al Señor. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si ustedes perseveran en aquellas cosas que son correctas, en aquellas cosas que son deseables por el Señor, la paz de Dios estará con ustedes. Y no está diciendo de que van a vivir vidas felices. Lo que está diciendo es que la paz de Dios va a estar con ustedes, ya sea que estén pasando situaciones complejas como situaciones favorables. Pero está todo dentro de los planes de Dios. Y la paz de Él está con la iglesia. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjese cómo lo conecta Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Fíjense cómo Pablo de nuevo habla esta idea de estar alegre, estar contento. Si bien es cierto, está hablando de él, lo está conectando con la historia que acabamos de leer, de que lo llama a estar contentos, a estar agradecidos. Cualquiera sea mi situación, dice Pablo. Y ese es el mensaje que le está dando. Sea cual sea la situación, ustedes sean agradecidos, estén contentos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, podemos citar o decir ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lo que Pablo está diciendo es que somos llamados a que la palabra de Dios esté en nosotros. Que Cristo reine en nosotros. Si le buscamos, si deseamos lo justo, lo honesto, lo amable, la paz de Dios va a estar con nosotros. Y si está con nosotros, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
ya sea algo positivo como algo negativo. Por lo tanto, de esa forma podemos curar el descontento, estando en el Señor, estando en Cristo. ¿Qué dice Miguel Núñez para ir cerrando? Todo lo que acabamos de ver nos lleva a comprender que el descontento es rebelión contra la soberanía de Dios, que fue orquestando cada evento que nos rodea para conformarnos a la imagen de su Hijo. En medio del descontento, muchas veces comenzamos a pensar que alguien no nos está tratando de manera justa. Y esa acusación puede incluir hasta a Dios mismo, como ocurrió con el caso del profeta Jonás. La manera de destruir la rebelión de la carne es por medio de la sumisión. La sumisión es hacer la voluntad de Dios con plenitud de gozo. Dios sabe que nuestro mayor problema es la rebeldía, por lo tanto, la falta de obediencia. En parte, esa es la razón por la que Dios nos manda a someternos a las autoridades de turno, a nuestros jefes en los lugares de trabajo, a nuestros padres en el ámbito del hogar, al esposo en el caso de la esposa, y así sucesivamente. La sumisión nos ayuda a destruir el espíritu de rebeldía que hay en nosotros. Cuando decidimos ir en la otra dirección, la obediencia es la que nos llena de gozo. Por lo tanto, Núñez sintetiza esto como la rebeldía. Muchas veces somos rebeldes a seguir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el llamado? A ser sumisos, a someternos a la palabra de Dios, a buscarle, a amar. No le tengamos miedo a esta palabra. Somos llamados a someternos, a ser sumisos ante el Señor. Bien, hermanos, vamos a orar, a agradecer por este momento, por esta clase, y luego de eso vamos a tener unas preguntas de reflexión. Así que vamos a orar y luego de eso terminamos ya la transmisión. Así que les invito a que oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por estar reunidos, por poder conversar más acerca de tu palabra, acerca de lo que tú quieres de nosotros, Señor, cómo podemos ser una iglesia sana, una iglesia madura, Señor, una iglesia que puede responder ante la adversidad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes porque reconocemos, tanto de forma personal como de forma colectiva, que muchas veces nuestro carácter, Señor, demuestra que necesitamos de ti. Muchas veces nuestro carácter nos impide tener una buena y correcta relación, tanto contigo como con los demás. Te pedimos, Señor, que tú moldees nuestros corazones, que tú nos ayudes a fortalecernos siempre con tu palabra, a buscar y desear las cosas buenas, aquellas cosas honestas, amables, esas cosas santas, esas cosas que edifican, Señor. Esas cosas debemos pensar. Ayúdanos para que nuestra mente sea constantemente renovada, que podamos glorificarte, podamos, Señor, siempre vivir para tu gloria, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes, que tú, Señor, sigas guiándonos, que tú bendigas a cada uno de los presentes, a aquellos que están viendo este video en YouTube, Señor, para que tú puedas seguir obrando en cada uno de los corazones de las personas, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.